persuasivo con la hermana y empezar a decirle, no vayas a la iglesia, no vayas a todos los servicios porque esa es religiosidad, no ames a los hermanos, no tengas piedad del pobre, no tengas piedad de la viuda. Eso es ser persuasivo. Yo estoy persuadiendo a la hermana de que haga lo malo. Sin embargo, me hago llamar un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, yo estoy faltándole al respeto al Supremo, a Cristo Jesús. El pecado es la rebelión contra Dios. Y si nosotros seguimos en esa falsa libertad, no vamos a agradar a Jesús nunca, amada iglesia. Cada ser humano busca su libertad en lo más profundo de su ser. Antes de ser cristianos pensaba que la libertad era ir a unas buenas vacaciones. Pensaba que la libertad era ver una buena película en el cine. Pensaba que la libertad era comprarme una buena muda de ropa, unos buenos zapatos, ir a un club deportivo, practicar ejercicio, ir a un club social, tal vez traer un buen auto. Mis ojos estaban en las cosas materiales. Esa no es una libertad. Las personas que consumen alcohol tienen una libertad ficticia, amada iglesia. Tienen una libertad que aparentemente acaba en un periodo corto de tiempo, porque solamente tiene una felicidad momentánea. Los mismos varones que ponen los ojos sobre otras mujeres ponen una falsa libertad en decir, esa mujer es bonita. O al revés, las varonas, ese hombre es atractivo, cuando sabiendo que tenemos un esposo y una esposa en casa. Yo no estoy hablando de esa libertad, pero parte de esa libertad es el pecado, amada iglesia. Parte de esa libertad son las ataduras que nosotros tenemos cada día. A ningún ser humano, iglesia, le gustaría ser privado de esa libertad. El ser humano puede estar esclavizado en hábitos. ¿Qué tipos de hábitos tiene usted, iglesia? Hábitos que a veces nuestros ojos pueden llenarse de esos hábitos de la mundanalidad porque nos atrapa cada día, nos envuelve. El diablo es persuasivo, el diablo es estratega, el diablo es inteligente. ¿Tiene poderes limitados? Sí, los tiene. Pero sin embargo, si usted no está afianzado en las cosas de Jesús y usted no tiene una fe firme que lo va a llevar a una salvación genuina y verdadera, usted puede ser destruido, iglesia. Esa destrucción a veces depende de uno porque no estamos cimentados en la roca. Deberíamos estar cimentados con unos pies firmes. Sin embargo, ¿qué pasa? Vemos la libertad como algo deseoso de nuestro corazón, como algo carnal. La libertad a la que se refiere Jesús es obedecer su evangelio, es obedecer su palabra. Es estar escudriñando la palabra de Dios cada día, es alimentarnos con un alimento sólido, valga la redundancia de decir, este es mi alimento de cada día, con mensajes sólidos, no con mensajes de leche. Pero la preparación la da el Señor, la preparación la da el Espíritu Santo, la preparación la da el humillarse cada día ante los pies de Cristo, la preparación lo da el decir, yo deseo estar en tus pies y ese deseo me mueve a decir, yo te amo, Señor, con todo mi corazón. ¿Quieren un ejemplo? Ahora mismo. Este auditorio, esta casa del Señor, esta casa de oración, alberga aproximadamente 700 almas, probablemente. Sé que hay hermanos que por enfermedades no están aquí, si por circunstancias de trabajo. Pero ¿dónde están mis hermanos que realmente tienen el tiempo para hacerlo? Viven en una libertad ficticia. Viven en una libertad que no es adecuada a su corazón. Sin embargo,
Dios es tan grande, iglesia. Dios es tan poderoso que Él nos da una salida en el Espíritu Santo. Pero tenemos que poner nuestros ojos claros. Nuestras ventanas del alma tienen que estar puestas en esta palabra que es Dios mismo, iglesia, para que nosotros podamos tener la firme convicción y voluntad de decir: yo deseo estar en tus atrios todos los días de mi vida, independientemente de estar en los servicios que me invitan mis pastores. ¿Ustedes creen que cuando esta iglesia se fundó por mi pastor Jesús y luego está mi pastor Alejandro, ellos se adecuaron porque el Espíritu Santo les dijo a ellos: vas a hacer servicios martes, jueves o viernes o domingos o los que sean? Y tocó en sus corazones a ellos hacer esa apertura para que esta iglesia estuviera abierta para usted alabar al Señor. Es como si nosotros desobedeciéramos a los sacerdotes y profetas del pasado. ¿Qué pasaba con ellos? Morían. Había un castigo cruel por parte de Jehová. Ahora tenemos la gracia divina, la gracia redentora que nos permite ese libre albedrío de decir: yo estoy en este lugar porque deseo y porque amo con todo mi corazón a Jesús. Pero eso no me corresponde ni a mí ni a los dos pastores. Le corresponde a Dios mismo tocar cada corazón y decirle a ese hermano o a esa hermana que tiene el deseo de estar aquí: despierta, busca la libertad de la revelación divina para que tú puedas amar más la palabra que al mundo mismo. Jesús es el único que nos puede ofrecer esta libertad de no estar esclavizados al pecado. Acompáñenme ahí, quiero hacer una pequeña referencia en el capítulo 8, versículo 36. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos está hablando de que Jesús nos vino a dar una libertad en el Señor. Nos vino a dar una libertad a cada uno de nosotros para que nosotros podamos contemplar ahora mismo en esta tierra la luz del Evangelio, esa luz hermosa que llena su rostro y su corazón y que le da a usted un testimonio vivo y agradable delante de la presencia de los hombres. Esa es la libertad a la que se refiere nuestro Maestro. Él es el único que nos ofrece esta libertad de no estar esclavizados al pecado. ¿Y quién ofrece el pecado? El mundo ofrece el pecado. Yo quiero decirle que al hombre más santo y más recto de este mundo, si se aparta de las cosas de Dios, tarde que temprano va a caer. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos ser fieles a la palabra del Señor, podemos venir a todos los servicios, podemos orar cada día, pero si Satanás empieza a persuadir su alma y a susurrar su oído en su mente, usted va a empezar a apartarse del Señor. Porque no hay ese deseo, no hay ese amor a las cosas de Dios, no hay esa fidelidad, no hay esa disciplina por seguir los pies de Cristo. ¿Y qué pasa? Empieza el desánimo, se empiezan a caer los ministerios, se empieza uno a alejar del pueblo amado del Señor, se empieza uno a alejar de la palabra misma, empieza uno a decir: no me interesa, deseamos más las cosas del mundo que entrar al reino de los cielos. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha nacido de nuevo? Amén. ¿Usted ha sido regenerado? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, como dice Juan 3:3, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Decir: de cierto os digo que quien no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos. Yo quiero nacer de nuevo, quiero seguir cuidando
esa regeneración. Parte de esto que les comento, iglesia, es porque necesito esa libertad que me da el Señor de estar apartado del pecado. Necesito esa libertad de decirle a mi hermano, yo te amo. Necesito esa libertad de decirle a mi hermano Ariel, yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Necesito decirle a mi pueblo amado, a mis hermanos, a pesar de que yo reciba miradas de altivez, ciertas groserías, orgullos, contrariedades, tengo que amarlos. Porque esa es la única manera de que yo pueda estar libre delante de las cosas del Señor. Y si yo pongo mi ira, mi rencor sobre un agravio a mi persona, yo no he nacido de nuevo. Yo no soy libertado en las cosas de Dios. Yo no soy parte de este pueblo. Porque estoy viviendo en una esclavitud, estoy atado a las cosas del otro amo, no a las cosas de nuestro amo principal, que es Cristo Jesús. Vamos ahí a Juan 8:32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta parte de conoceréis, esta parte de conocer, se trata del conocimiento de Dios, iglesia. No se trata de un conocimiento intelectual como el mundo la da. Dios da en su revelación divina un agrado a nuestro corazón y a nuestra alma para que usted pueda amar de manera constante a su prójimo. Y esto solo puede obtenerse, iglesia, por revelación de Dios. No se puede obtener por ninguna otra cosa. Así usted venga todos los días a la iglesia si estuviera abierta, si usted no ha dispuesto su corazón y si usted no ha nacido de nuevo, usted no va a tener revelación del Señor. Porque usted tiene un corazón empedernido, tiene un corazón de piedra. Así como los fariseos y como los judíos. Sin embargo, vayamos ahí, amada iglesia, al versículo 33, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Los judíos obviamente brincaron, se enojaron y en su orgullo le dijeron a Jesús, ¿cómo tú vienes a decirme que soy esclavo? Porque para ellos era una falta de respeto, porque ellos eran unos religiosos al 100%, ellos conocían mucho de la ley, pero esa ley no era transformada en su espíritu de estos fariseos y de estos judíos. Estos se enojaron y le dijeron, ¿cómo crees que yo puedo ser un pagano samaritano? ¿Cómo crees que yo puedo ser un esclavo si yo vengo de la familia de Abraham? Para ellos decir que yo desciendo de Abraham era como decir, yo me paro el cuello, yo soy alguien de alcurnia, yo soy un sacerdote, yo soy un fariseo que conoce la ley y le dijeron a Jesús, y tú no me vas a venir a decir de qué me tengo que libertar. Y de la libertad que hablaba Jesús a los fariseos y judíos era esa libertad del pecado en el que vivían. Vivían una religiosidad tremenda, iglesia. Una religiosidad que no les permitía amar a su prójimo, que no les permitía sentir de verdad el amor insaciable que Dios da cuando usted verdaderamente ama a su hermano. Obviamente ellos se sintieron agraviados. Por eso le dice, linaje de Abraham somos, como diciendo, tú no te metas, Jesús. Yo sé de quién vengo, pero hay una noticia. Ser hijos de Dios no se hereda. Los judíos y fariseos, ellos pensaban que era una herencia por venir por parte de Abraham. Y eso no es, iglesia. Eso no es. Acuérdense que vamos a una salvación solos. No vamos en equipo, vamos solo. Y si usted no cuida su salvación, su santidad, su caminar a través del Espíritu Santo, su amor por su prójimo, su amor por su familia, por su esposa y por el inconverso, aunque usted reciba agravios, usted no va a ver a Jesús cara a cara. Tiene que caminar en esa santidad con firmeza, así como los soldados. Le platicaba yo a mi esposa hace unos días.
En algunos años de mi vida tuve la experiencia de estar en la Marina Mercante y yo le decía, ¿sabes qué, vida? ¿Por qué la iglesia no es como con tanta disciplina donde yo estudié? Teníamos que vestirnos íntegramente, rectamente, nos levantaban a las 5 de la mañana a hacer instrucción militar, a las 6 de la mañana era el almuerzo, luego de 7 a 12 del día eran clases, luego de 12 a 2 de la tarde otra vez instrucción militar y en la tarde horas de estudio de 7 a 10 de la noche y después hacer actividades todavía. Y todos los días era la misma rutina. Y si yo faltaba alguna de esa situación, a esos mandatos que esa escuela, ese internado me daba, no salía en semanas de la ciudad de Veracruz. Pero yo entendía que debo ser disciplinado a esa organización militar. ¿Por qué nosotros, si cuidamos una salvación grande, extraordinaria y eterna, por qué la descuidamos en nuestras manos? ¿Por qué se nos va así como si no le diéramos importancia? Es darle la espalda a Jesús. Es decirle a Jesús, tú eres un plato de segunda mesa y no me interesa. Por eso yo no cuido esa salvación. Y sin embargo, Él es el dador de la vida. Qué ironía que los mismos seres humanos que Él creó en esta tierra lo mandaron a la cruz. Esa es una ironía, la más grande del mundo. Es como usted con su hijo, lo lleva desde su nacimiento hasta una carrera profesional o hasta un hombre de bien, y cuando es grande le da la espalda y lo abandona. Eso es triste. Pero es más triste no estar cerca de los pies de Cristo para que nosotros podamos cuidar esa libertad, y esa libertad tiene que llevarnos a una fe genuina, una fe grande, para que esa salvación no se pierda, iglesia. Jesucristo dijo que vino a libertar a los cautivos. Eso es verdad. Hablando espiritualmente, nosotros éramos cautivos del pecado en este mundo. Éramos cautivos de toda la concupiscencia que hay en esta tierra. Éramos cautivos de todo ese pecado que a veces no nos permite ver porque vivimos en tinieblas, amada iglesia. Vamos al versículo 28, y ahí mismo del capítulo 8. Les dijo pues Jesús, hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Estas palabras, iglesias, no las comprendían los judíos, no las comprendían los fariseos. Ellos decían, bueno, ¿de qué me hablas? ¿Qué me quieres decir? No te entiendo. Pero sin embargo, más adelante, ¿qué dice? En el 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Voy a hacer una pausa. Esa parte, muchos creyeron en Él, algunos creyeron. ¿Cuántos? No lo dice la Biblia. Pero ese grupo de los que creyeron, la pregunta es, ¿tuvieron una fe genuina en las palabras de Jesús? ¿Y qué pasó con el resto? ¿Lo seguían por tener un beneficio de un milagro y una sanidad y por comer? ¿O lo seguían porque tenían una fe genuina? ¿Cuántos de nosotros, iglesia, lo seguimos con una fe genuina? ¿Cuántos? Porque los hechos hablan de nuestro testimonio. Nuestros hechos hablan de que verdaderamente somos hijos de Dios. Nuestros hechos hablan realmente si buscamos una salvación. Nuestros hechos hablan realmente si yo quiero trabajar para la obra de Cristo. Nuestros hechos hablan de que siga como un soldado firme en las cosas de Dios. Pero a Jesús no le importaba eso. Él sabía a qué venía esta tierra. Y de los que creyeron en Él, gloria a Dios,
de los que creyeron en su verdad, en su palabra, siguieron adelante, siguieron de la mano de Cristo. Vamos al 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a esta parte que es muy importante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué implica a todos nosotros permanecer en la palabra de Cristo? Permanecer en la palabra de Cristo implica hacer nuestra vida como la forma más fiel, como una norma de vida disciplinada, estricta a los pies de Cristo, no a los pies del hombre. Permanecer en la palabra de Dios implica el estudio continuo para que tengamos una revelación. Permanecer en la palabra significa que tenemos que ser creyentes, perseverantes cada día de las cosas del Señor. Permanecer en la palabra implica ser obedientes a la luz del Evangelio. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿cuántos de nosotros creemos ser verdaderos discípulos? ¿Cuántos de nosotros somos discípulos? Muchos, yo creo, ¿verdad? Pero ¿qué necesita ser un buen discípulo para realmente tomar ese nombre, esa palabra tan grande que a veces a muchos nos puede quedar grande esa vestimenta? Si usted es un verdadero discípulo, hay ciertas cosas interesantes que debemos conocer. La fe solamente tiene valor si se coloca en la palabra de Dios. Si ponemos esa fe en la palabra de Dios, va a tener un valor grande, iglesia, gigantesco, que no le va a caber en el corazón. Es la verdadera fe perseverante a los pies de Cristo. Si usted permanece en la palabra del Señor, usted va a tener muchas cosas buenas en su vida, aparte de las pruebas que el Señor le pueda dar. Pero yo le aseguro que si usted es firme y permanece en la palabra de Jesús, usted va a tener mayor bendición, y las pruebas que vengan las van a ser tocadas con fuego, pero esas pruebas son para un proceso de maduración espiritual, para que usted pueda caminar y ser grande en las cosas de Cristo. Ese proceso de maduración a veces parece ser tan pequeñito que a veces no lo vemos, y cuando algún hermano nos dice: hermano, yo te invito a que camines en las cosas de Dios. Hermano, yo te invito a que vengas a los servicios. Hermano, yo te invito a que camines en la obra, que trabajes en la obra del Señor. Hermano, yo te invito a que dejes de murmurar. Hermano, yo te invito a que no te metas en problemas y no hagas disensión en esta iglesia. Hermano, yo te invito a que tu negocio los dejes en las manos del Señor, porque si no, ¿en quién hemos creído? No hemos creído en vano. Eso es permanecer en la palabra del Señor. Y luego, ¿qué nos dice más adelante? Si verdaderamente seréis verdaderamente mis discípulos. Debemos permanecer en la palabra de Dios, iglesia. Solo los verdaderos creyentes, escuche esto por parte de Dios, solo los verdaderos creyentes perseveran hasta el final de los últimos días, cuando Dios nos llame a sus pies y nos diga: ¿cómo te fue en la tierra? ¿Qué hiciste? ¿Obraste conforme a mi palabra? ¿Caminaste en firmeza y en santidad como te lo pedí? ¿Amaste a tu prójimo con todo tu corazón? ¿Dejaste de hacer problemas cuando no tenías por qué hacerlos? Solo los verdaderos creyentes perseverarán, iglesia. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nuestras vidas, para que todos nosotros podamos ser verdaderos creyentes perseverantes en la palabra de Dios. Acompáñenme, quiero sustentar esto que les digo, iglesia, por parte de Dios en Lucas 8:15, si son tan amables. Lucas 8:15, por favor. ¿Ya lo tenemos ahí, iglesia? Dice: mas la que cayó en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Nuestro corazón, nuestra fe.
nuestro espíritu agradable ante el Señor Todopoderoso. Estos son los que corazón bueno y recto tienen la palabra oída. Su corazón es bueno, su corazón es recto, su corazón tiene integridad delante de Dios, su corazón es honorable a las cosas de Cristo, su corazón siente verdadero amor por su hermano, su corazón tiene compasión y piedad de un hermano que está en una situación deplorable y triste y de sufrimiento y de enfermedad. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Yo creo que mis pastores tienen mucha experiencia en esto, en el sentido de cuántos y cuántas predicaciones y sermones se han dado en este lugar, iglesia. Yo creo que cientos y miles a lo largo de estos casi 40 años. ¿Y qué pasa con el pueblo? Somos peregrinos, somos extranjeros. Unos entramos, otros salimos y otros entramos. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque no han comprendido que deben de permanecer en la palabra de Dios. No han entendido que la libertad en Cristo es apartarse del pecado. Es una hermosa palabra, iglesia, de verdad que es una hermosa palabra. Y da fruto con perseverancia. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oído y dan fruto con perseverancia. Ese fruto debe ser perseverante en sus vidas, iglesia. Ese fruto debe ser tan perseverante que usted debe ser un reflejo del rostro de Cristo allá afuera y que la gente diga, yo quiero ser como él o como ella. Algo tiene en su personalidad y en su ser que me invita a amar a ese Dios que él ama. Pero si nosotros no empezamos por perseverar en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hacer la diferencia como hijos de Dios allá afuera? Y con nuestras familias inconversas, ¿cómo le vamos a hacer, iglesia? Pero hay una esperanza, esa esperanza es hermosa. La prueba de que la fe es auténtica se demuestra por la permanencia de la palabra, iglesia. Si usted tiene una fe perseverante, usted va a estar pero firme como un general a los pies de Cristo. Y yo diré a mi hermano, yo quiero ser como él. ¿No les ha pasado que a veces quieren acercarse hermanos que dan buen testimonio? ¿No les ha pasado, ve con tal hermano o hermana, yo creo que él camina en las cosas bien de Dios, yo creo que él te puede dar una buena reflexión, un buen consejo? A mí me ha pasado. Pero que Dios tenga misericordia de mis hermanos, que todavía hay una esperanza para que puedan enderezar ese camino y de decir, tengo que permanecer en la palabra de Dios para yo otra vez encarrilar mi testimonio y decir, yo soy un hijo de Cristo. Mientras hay vida y esperanza, iglesia, esa nunca la vamos a perder. Al menos que decidamos irnos al otro extremo con el otro amo. Ya saben que Él nos va a matar, nos va a destruir y nos va a hacer pedazos. Él busca su alma, Él busca matarlo físicamente esta tierra y espiritualmente para que usted no vaya a los cielos. Tenemos que ser leales, tenemos que tener una lealtad en el Señor, iglesia. Por eso Él decía, para los que creen en Él. Esos que creyeron en Él tuvieron una lealtad como los apóstoles, ¿verdad? Eran tan leales y eran tan firmes y tan fieles a lo que decía el Señor, aunque hubo algunas cosas por ahí extrañas, pero era parte del aprendizaje de los discípulos de Jesús. Nosotros tenemos que ser leales a las cosas de Cristo, tenemos que ser leales a cada uno de nuestros hermanos, porque debe de haber un amor sincero, intrínseco en cada uno de nosotros. Debe de haber un amor genuino, verdadero, para que yo le diga, hermano, ¿cómo te va este día? Dios de verdad te bendiga grandemente en lo que hagas y te prospere. Y si no es así, vamos a pedir en unidad, en equipo, para que esas cosas puedan ser realizadas.
Esto es lo que hace un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo implica tener una relación íntima con Dios, implica tener una relación de obediencia, de fidelidad, de compromiso, iglesia, y de testimonio sobre todo, de amor, de integridad, de sobriedad ante las cosas que se nos presenten cada día. Esto es lo que hace un verdadero discípulo, amada iglesia. Yo creo que cada uno tenemos que revisar en nuestra vida actual, en nuestra vida cotidiana, si verdaderamente tenemos este tipo de características como un discípulo de Dios. Quiero leerles una hermosa reflexión de un hermano por ahí que se me hizo bastante agradable. Dice: seguramente una de las mayores necesidades del pueblo de Dios en este tiempo sea la de volver a convertirnos en discípulos de Jesús. Yo lo creo. Hay tanta falta de amor, hay tanta falta de creerle al Señor como Él nos habla en su palabra, permanecer en su palabra, iglesia. Decimos ser discípulos y la realidad con nuestros hechos y testimonio nos dicen todo lo contrario. La desobediencia es constante, la abstinencia en los servicios es notoria. Decimos ser discípulos de Jesús cuando en realidad no lo somos. Palabras fuertes para realidades duras, iglesia. Es necesario que nos animemos en exhortación los unos a los otros. Yo no estoy inventando estas cosas, iglesia, se lo digo delante de Dios. Mucho viene en la palabra de Dios. Hay que orar, hay que estudiar, hay que escudriñar la palabra, hay que decirle al Señor: ten piedad y dame humildad para que yo pueda hablarle a tu pueblo y no se sientan cargados por las palabras que Dios da a este siervo o cualquiera de ustedes que lo pueda tomar. Pero tenemos una esperanza, amada iglesia. Vamos a la última parte que se me hace muy interesante. Vámonos al versículo 34, iglesia. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Muchas veces andamos en la oscuridad y no nos damos cuenta. Y siendo cristianos, muchas veces andamos en una vida de pecado y no nos damos cuenta, y siendo cristianos. Muchas veces nos metemos a falsas enseñanzas, en falsas doctrinas, y esa es una mentira de Satanás. Porque siendo usted un hijo de Dios, a veces andamos poniendo ojos en otro lado que no deberíamos poner. La salvación no es por obras, como dice Efesios, para que nadie se gloríe, como otras religiones que tienen que hacer obras y obras y obras y obras y obras para ir al cielo. Eso es una falsa enseñanza. Eso no hay una libertad en el espíritu y en el cristiano. Otra clase de esclavitud son las malas acciones en nuestras vidas. A pesar de que seamos cristianos, iglesia, seamos sinceros, muchas de nuestras acciones a veces podemos hacer tropezar a nuestros hermanos. Cuidado con esas cosas. Sé que tenemos un juez que es Cristo Jesús para cada uno de nosotros, pero no abusemos de esa abogacía del Señor. No abusemos de que tenemos esa libertad de ser hijos de Dios y a veces hacemos cosas que no son agradables a la presencia del Señor. Vamos a ver algunas ataduras. El alcoholismo, iglesia. Esa es una atadura terrible. Es una atadura tal cual Satanás siempre ha venido a destruir la carne a través del alcohol. ¿Y qué pasa con esos seres humanos? La mayoría muere de tristeza, mueren de cirrosis, los meten a centros donde los maltratan. Pero sin embargo, este tipo de ataduras pueden ser desatadas por el poder de Dios.
La adicción a las drogas es otra atadura, iglesia. La adicción al sexo es otra atadura. La adicción a la pornografía. Mentir es una atadura. A veces se nos hace muy sencillo mentir. No hay mentiras pequeñas ni blancas. Mentira es mentira y la mentira es pecado. Fraudes, corrupción, amar a las riquezas. Esa es una atadura tremenda. Antes de conocer del Evangelio, iglesia, yo le decía a mi esposa, y ella lo sabe, aquí está presente, a mí no me interesa tu Dios ni tu Evangelio. Yo voy a ser rico. Y vas a ver, dame unos años, porque yo creo que tengo la capacidad de hacerlo. Mentiras de Satanás y pensamientos que Satanás susurraba a mis oídos. Y de verdad yo me esforzaba porque yo quería tener dinero para ir a cualquier lugar y comprarme el auto que yo quisiera. Y yo le decía a ella, tu Dios no me va a dar el dinero que yo necesito. Qué mal estaba delante del Señor. Era una atadura tremenda por tener cosas materiales. Tenía una atadura de buscar a la mujer y sentir placer en mi carne y en mis huesos con esas damas. Era una atadura tremenda, iglesia, y se los digo delante de Dios. Pero ¿saben qué? Dios me quitó de esa atadura. Dios ahora me tiene aquí de pie. Dios ahora me ha comprado con esa sangre. Dios me ha transformado y me sigue transformando, iglesia, porque yo creo que Dios de verdad ama a su Hijo, que lo sigue con verdad y con amor y compasión. Yo soy testigo de que Él me liberó de muchas ataduras, iglesia, y Él lo puede liberar a usted si aún no se ha liberado de alguna atadura que tenga en su corazón. Reflexione esto, porque las ataduras matan, hieren, destruyen. Y esas vienen de Satanás, iglesia. Esa atadura a veces es imposible de quitárnosla. La atadura del rencor, ¿qué pasa, iglesia? A veces tenemos un agravio y sentimos un rencor tremendo por el hermano o la hermana y ya no le quiero hablar. Y me hago llamar hijo de Dios, me hago llamar un cristiano genuino, verdadero, delante de su presencia. Pasamos aquí al frente a dar testimonios y a pedir y a pedir y a pedir al Señor, como si el Señor Jesucristo fuera una tiendita. ¿Y saben por qué a veces no concede los deseos de su corazón? Porque no hemos sido libertados de las cosas del mundo, porque seguimos teniendo esas ataduras que nos destruyen todo nuestro cuerpo. Amemos al Señor, iglesia. Amémoslo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Hay una libertad en Cristo. Hay una libertad en decirle, Señor, quítame esta atadura porque yo sé que tú me vas a hacer sentir perdón por mi hermano, aunque él me haya hecho un agravio. ¿Por qué no somos considerados? ¿Por qué no somos humildes? ¿Por qué no decimos, Señor, perdóname, yo sé que mi hermano le ganó su carne, pero yo no tengo que contestar con otro agravio? Esa es una atadura, iglesia. Está la atadura del temor a morir. Muchos temen morir, y aunque sean cristianos, es que no me quiero morir. Esa es una atadura terrible. Está la atadura a la falta de dinero. Es que me voy a quedar sin dinero y no voy a tener para comer. ¿Qué vamos a hacer con las colegiaturas de los hijos? La mensualidad de la casa, la mensualidad del auto, si es que compraron uno, la despensa, la comida. Mujer, nos vamos a quedar sin dinero. Entonces, ¿en quién hemos creído? Si el Señor nos bendice porque usted es fiel, y yo creo que las promesas del Señor nunca en la vida, desde que hizo al primer hombre, nunca ha faltado una promesa. Amén, iglesia, nunca ha faltado una promesa. Y si Él me va a bendecir y me va a pasar por prueba, porque dice su palabra que Él empobrece y Él enriquece. Pero es un proceso continuo de arrepentimiento cada día para que nosotros podamos sentir la presencia de Dios y decir, Señor, a pesar de las pruebas que me pongas, a pesar de ese temor de falta de dinero, yo estoy aquí fiel a tu palabra. Aunque coma frijoles y una tortilla con sal, no importa,
porque yo creo en ti, creo en tus promesas y que sé que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para que tú puedas darme una vida eterna que me has prometido. Tremendos temores, ¿verdad, hermanos? Tremendos temores. Y si le sigo me voy con más. Los celos es otro temor tremendo. ¿Cuánto celo tenemos de nuestro hermano que a veces está aquí al frente? ¿Cuánto celo tenemos de mi hermano de líder? ¿Cuánto celo tenemos de mi hermana porque se viste bonito? ¿Cuánto celo tenemos de los hijos de mi hermana porque yo no tengo hijos? ¿Cuántos celos tengo del hermano porque él tiene y yo no tengo? Esa es una atadura terrible, iglesia. No somos libres. No somos libres, seguimos inmersos en el pecado de las ataduras. Sin embargo, iglesia, hay personas que viven con muchos remordimientos profundos y nunca son libertados porque nunca han creído en la palabra de Jesús. Y siguen a pesar de que se tengan 20, 30 años, 10 años caminando en Cristo, ese rencor sigue inmerso. Esas ataduras están ahí profundas porque no hemos perdonado. Y si queremos liberarnos de las ataduras y tener esa libertad a la que Cristo nos invita, tenemos que despojarnos de esas ataduras, iglesia. La atadura del rencor, ya lo platicamos. Dios debe liberarnos en espíritu de amor. Dios debe liberarnos por su misericordia, porque es una promesa de Él. Ya no temamos más, iglesia. Amemos más la palabra y amemos más a nuestro hermano. Y todas estas ataduras que ya vimos, iglesia, afectan nuestra integridad física, afectan nuestra salud. Y al ratito ya tenemos un cáncer, ya tenemos una situación del corazón, ya tenemos osteopenia, cosa de los huesos y miles de más enfermedades. ¿Y saben por qué? Porque nunca hemos sido libertados en las cosas de Cristo. Porque seguimos con esas ataduras y aunque usted no lo crea y médicamente lo dicen los doctores, todas las emociones que se van al cuerpo físico traen consecuencias. Por eso no se equivoca la palabra del Señor, la paga de pecado es muerte. La paga de pecado es muerte y yo lo creo. Si yo sigo con esas ataduras en 2, 3, 4, 5 años, voy a ver mi consecuencia de la atadura que no me he podido despojar de mi vida, hermano. Haga una reflexión en eso en su corazón. Cualquier clase de esclavitud rompe nuestra relación personal, nuestra relación con los hermanos, con nuestra familia. Cualquier clase de atadura no nos permite amar. Que ese es el gran mandamiento del Señor, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De verdad nos amamos como a nosotros mismos? ¿De verdad sentimos esa piedad por mi hermano que está caído? ¿De verdad dejamos de señalar con este dedo apuntador? Si mi hermano hizo las cosas bien o hizo mal, mejor amémoslo con hechos y no de palabra. Daña nuestro testimonio, iglesia. Para terminar, amada iglesia, me gustaría que oremos, me gustaría invitar unos minutitos a mi iglesia para que nos quite de estas ataduras. Es importante que permanezcamos en la palabra de Dios, que seamos buenos discípulos, que nos lleve a esa gracia redentora, que nos dé la paz que el hombre necesita y que allá afuera no la tiene, que nos dé esa esperanza de amor, esa esperanza de vida, que sintamos su presencia. Señor amado, tú sabes que tú has hablado el día de hoy, mi Señor. Vengo aquí delante de tu pueblo, Señor, siendo un pecador, a pedirte que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que nos libertes de esas ataduras de pecado, mi Señor, que nos hagas sentir más amor por nuestro prójimo y menor rencor hacia ellos, Padre bendito. Ama a tu iglesia, desciende tu Espíritu Santo, mi Señor. Resplandece la luz del Evangelio en cada corazón.
que nos llene con todo su amor y con toda tu fidelidad, porque tú nunca nos dejarás, Señor. Tú estarás pendiente de la obra que has iniciado en esta iglesia. Tú unirás a tu pueblo, mi Señor, y lo que tengas que arreglar, lo vas a arreglar por amor a tu pueblo, Señor amado. Bendice a toda tu gente, Señor, a mis hermanas, a mis hermanitos de la tercera edad. Quita esa atadura que pudiera haber de rencor en mis hermanas o en mis hermanos, o en mis hermanos los jóvenes. Que amemos más, Señor, tu palabra, que seamos una luz en medio de la oscuridad, que tengamos esa gana, ese deseo de decir, Señor, estoy aquí para alabar y glorificar tu nombre, mi Padre bendito. Ten piedad de nuestras acciones, Señor. Ten piedad de este pueblo que necesita de ti cada día. Ten misericordia de cada pecador, Señor amado. En mis fuerzas yo no puedo, Señor. En mis fuerzas no puedo más, solamente estando contigo, mi Padre bendito. Bendice a mis líderes, a mis pastores, para que esta palabra llegue a sus corazones y sean verdaderos hombres de Dios, como hasta hoy lo has sostenido con tu palabra, Padre amado. Que cada grupo de alabanza sienta esa pasión, Señor, por glorificar tu nombre como un sacrificio vivo, Señor, ante los ojos tuyos y de nadie más, mi Señor amado. Gracias, mi Señor bendito, por estos momentos, por este tiempo. Que lleves a mis hermanos con bien a sus hogares, que salgan fortalecidos en la gracia tuya, que salgan con un amor diferente, que salgan con una pasión irreverente ante tu palabra, mi Señor amado. Gracias, mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Amén, iglesia, amén. Gracias.